Muy bien, buen día. Hoy estaremos abordando el tópico de diagrama jerárquico o diagrama estructurados. Esto es un nuevo tipo de diagrama, no es un flujograma, pero va a ser útil en el contexto de dividir un programa en subprogramas o funciones. Así que este es un diagrama preliminar que nos va a ser útil en el diseño de programas que utilicen subprogramas o subfunciones. Muy bien, comencemos con la presentación. ¿Cuáles son los objetivos de esta presentación? Pues básicamente que el estudiante, una vez haya completado la presentación, pues pueda explicar en sus propias palabras qué es esto de un diagrama jerárquico o estructurado. Claro, lo explicará el concepto y el propósito del mismo dentro del contexto de la programación, en Python en este caso. También podrá enumerar y describir los componentes de un diagrama jerárquico o estructurado y confeccionar un diagrama jerárquico o estructurado a partir del algoritmo de un programa. Muy bien. Recordemos las estructuras básicas del flujo de control, que ya las hemos discutido anteriormente: secuencia, selección, repetición, y comenzaremos a discutir subprograma como cuarta estructura básica del flujo de control. La idea de subprograma, lo dice, es un subprograma, es una parte de un programa, obedece al principio de divide and conquer. ¿Esto qué quiere decir? Que si usted tiene un problema muy complicado, en lugar de hacer un solo programa, usted divide su programa en subcomponentes o subprogramas. Estos subprogramas se implementan en Python como funciones. Debemos hacernos la siguiente pregunta: ¿qué es un diagrama jerárquico o estructurado? ¿Cuáles son sus componentes? ¿Y qué no es un diagrama jerárquico o estructurado, para no confundirlo con diagramas anteriores? Bien, ¿qué es? Es un diagrama que ilustra básicamente dos cosas: la jerarquía de las funciones que conforman un programa, es decir, el orden jerárquico. Es muy parecido a un organigrama: qué funciones invocan a qué funciones y cuáles son invocadas. Además de la jerarquía de funciones, muy importante, indica o recoge el intercambio de la información entre las funciones de un programa. Es decir, la información que necesita una función para llevar a cabo su tarea y la información que devuelve la función una vez ha llevado a cabo su tarea. Las funciones en el diagrama jerárquico son representadas por rectángulos. Como dijéramos anteriormente, es muy parecido a un organigrama. ¿Cuáles son los componentes? Básicamente son tres. Los rectángulos, que como indicáramos representan las funciones; los segmentos, que establecen la jerarquía entre las funciones; y finalmente las flechas, que representan el intercambio de la información entre las funciones que son invocadas y las que invocan a estas funciones. En otras palabras, las flechas indican qué recibe una función o qué necesita una función y qué devuelve una función. Lo que recibe usualmente se llama en inglés el input de la función, y lo que devuelve el output de la función. ¿Qué cosa no es un diagrama jerárquico estructurado? No lo debemos confundir con un flujograma. No lo es. Nótese que no se usan las flechas direccionales indicando flujo de control como se hace en un flujograma. Así que no es un flujograma, establece la jerarquía de las funciones y el intercambio de información entre las funciones. Veamos un problema concreto para confeccionar el diagrama jerárquico o estructurado que correspondería a este problema. Bien, este lo hemos visto anteriormente. Es el caso del problema donde teníamos que hallar el perímetro del área de un rectángulo utilizando sus dimensiones ancho y largo. Esta vez lo abordaremos desde el punto de vista de codificarlo utilizando funciones, no en un solo bloque como lo hicimos anteriormente. Aquí a la derecha les recuerdo el rectángulo, las dimensiones y las fórmulas que necesitaremos más adelante. Estas fórmulas no las vamos a necesitar para desarrollar el diagrama jerárquico estructurado. Las necesitaremos cuando codifiquemos las funciones. ¿Qué preguntas nos debemos hacer siempre que estamos examinando la función? Ya las hemos visto anteriormente. ¿Qué es lo que hace la función? ¿Qué devuelve la función?
o el output de la función, qué recibe la función, o más bien qué necesita la función. Y la última pregunta, la dejamos para el final siempre, es cómo lo hace. El diagrama estructurado recoge o contesta las primeras tres de estas preguntas. La cuarta la contesta el algoritmo, que está representado por un flujograma o pseudocódigo, como hemos indicado anteriormente. Muy bien. Los pasos a seguir para llegar a nuestro al propósito final, que es codificar las funciones y el programa. Pues primero diseñamos el algoritmo como hemos hecho anteriormente. Una vez diseñamos el algoritmo y a base del algoritmo decidimos qué cantidad de funciones necesitamos y qué hará cada una de estas funciones. Una vez tenemos esa información, podemos confeccionar el diagrama jerárquico. Finalmente, a partir del diagrama jerárquico, comenzamos a codificar las definiciones de las funciones usando nuestro diagrama jerárquico. Siempre hay una función adicional que es la función main, por así decirlo, es el capataz, la función capataz que invoca a las otras funciones. Sobre las funciones podemos decir que solamente hay que definirlas una vez, pero se pueden invocar más de una vez. Vamos a examinar el algoritmo del rectángulo que ya hemos visto. Aquí están los pasos, ya los conocemos: desplegar el propósito, ingresar el ancho y el largo, calcular el perímetro del rectángulo, calcular su área y finalmente desplegar el ancho, largo, perímetro y área del rectángulo. Bien, la pregunta que nos estaremos haciendo siempre luego de tener nuestro algoritmo es: ¿cuántas funciones vamos a necesitar? ¿Cuántas funciones podemos generar a partir de nuestro algoritmo? La contestación es que depende, pero hay un criterio que es importante que siempre lo tengamos en mente, y es el siguiente: las funciones no deben llevar a cabo muchas tareas, solamente deben llevar a cabo una tarea específica, porque si cada función hiciera muchas cosas, pues derrotaría el propósito de la función, de su programa, y se convertiría en una función muy grande. Aquí tenemos a la izquierda el algoritmo y a la derecha hemos decidido hacer 5 funciones. La primera función se desprende del primer paso del algoritmo, que es desplegar el propósito del programa. La segunda función, ingresar el ancho y el largo del rectángulo. Esta función va a ingresar el ancho del rectángulo que necesitamos para calcular el perímetro del área. Podríamos, en lugar de hacer una sola función que lea el ancho y el largo, podemos hacer 2 funciones. Una que leyera el ancho y otra que leyera el largo. Sin embargo, Python permite funciones que devuelvan más de un valor, por lo tanto podemos matar dos pájaros de un tiro, por así decirlo. Finalmente seguimos con calcular el perímetro, calcular el área y desplegar el ancho, perímetro y área del rectángulo. Es decir, que hemos obtenido a partir del algoritmo 5 funciones. Recuerden que este número no es un número mágico. Claro, recuerden que tenemos que añadir la función main siempre en la función adicional para tener, que es la función que va a invocar a las demás funciones. ¿Sí? Vamos a examinar cómo luce nuestro primer intento al diagrama jerárquico. Noten que tenemos aquí la función main y tenemos las 5 funciones. Aquí vemos la jerarquía. Sin embargo, todavía nos falta un componente del diagrama jerárquico. ¿Y cuál es el componente que nos falta? Pues nos falta el intercambio, la información que intercambian la función invocadora, que es main, con las funciones invocadas. Examinemos primero la función propósito. Esta función nos podemos preguntar qué hace. Pues bueno, pues despliega el propósito del programa. ¿Qué necesita? Realmente no necesita nada. ¿Y qué devuelve? Tampoco va a devolver nada. Sencillamente se limita a desplegar el propósito del programa como algo, programa, dado el ancho y el largo, etcétera, etcétera. Examinemos la segunda función, que es leer dimensiones. Bien, ¿qué hace esa función? Su nombre lo dice, va a leer el ancho y el largo del rectángulo, las dimensiones del rectángulo. Bien, ¿necesita algo? Pues realmente no necesita nada, podría uno confundirse un poco, pero esta función lo que va a hacer es tener 2 inputs, o sea que esta función va a leer, no es que va a recibir el ancho y el largo, es que lo va a leer y eso es lo que va a devolver a la función main.
así que no recibe nada, pero sí devuelve algo, que será el ancho y el largo del rectángulo. Pasemos a la función perímetro. La función perímetro, ¿qué hace? Su nombre lo indica, calcula el perímetro del rectángulo dado el ancho y el largo. ¿Qué necesita? Pues sabemos que para calcular el perímetro necesitamos el ancho y el largo, así que eso es lo que estará recibiendo de la función main. ¿Qué devuelve? Bueno, pues debe calcular el perímetro y debe devolver ese resultado. Así que así tenemos aquí que devolvemos el perímetro. Seguimos con la función área. ¿Qué hace esta función? Pues esta función calcula el área del rectángulo. ¿Qué recibe? Pues todo es fácil de determinar, pero va a recibir el ancho y el largo porque los necesita para calcular el área del rectángulo. ¿Y qué devuelve? Pues nos devolverá el área del rectángulo. Finalmente, desplegar. ¿Qué hace la función desplegar? Pues desplegará todas las dimensiones del rectángulo, ancho, largo, perímetro y área. Así que debe recibir esos valores. Sin embargo, sencillamente se limita a desplegarla y no devuelve nada porque no hace ningún cómputo, sencillamente despliega. Así que aquí tenemos nuestro diagrama jerárquico o estructurado para el problema de calcular el perímetro del área de un rectángulo. Así que nótese que tenemos 5 funciones que emanaron del algoritmo y la función main, que sería nuestra sexta función. ¿Okay? Muy bien. Nótese también que hemos dejado suficiente espacio para indicar el flujo de información. Si los ponen muy juntos, no van a tener espacio para esto. Para dibujar el diagrama estructurado jerárquico pueden utilizar cualquier programa que haga diagramas, como por ejemplo PowerPoint o el mismo Word, y hay otros que hacen flujogramas también. Bien, nuestro próximo paso, una vez tengamos el diagrama estructurado, sería codificar el programa, es decir, codificar las definiciones de las funciones, en este caso serían 6 funciones, incluyendo la main, y proceder a invocar las funciones. Recuerden que las funciones se definen una sola vez, pero pueden ser invocadas cuantas veces sea necesario. Vamos a repasar un poco lo que hemos visto hasta ahora. Hemos aprendido este diagrama jerárquico o estructurado. El propósito, ¿cuál es? Pues dijimos que era dividir el problema en subprogramas o en funciones e ilustrar la jerarquía de estas funciones y el intercambio de la información o el flujo de la información entre la función que invoca y la función invocada. Hemos visto que el diagrama tiene básicamente 3 componentes, que son los rectángulos que representan las funciones, los segmentos que forman la jerarquía de las funciones y las flechas que nos indican el flujo de la información entre las funciones. Naturalmente, debemos de ejercitarnos en no solamente entender lo que es y para qué sirve y sus componentes, sino también a confeccionarlos una vez los vamos a necesitar para codificar programas que estén divididos en funciones. Bien. Aquí tenemos un ejercicio que eventualmente estaremos programando y es el ejercicio que hicimos ya en clase, que para calcular el área de la superficie y el volumen de un cilindro circular recto. ¿Qué estaremos haciendo? Diseñar el algoritmo, después dividir el algoritmo en funciones de acuerdo al criterio de que cada función debe hacer una sola cosa y finalmente confeccionar el diagrama jerárquico que corresponde al algoritmo. Vayan trabajando en esto para entonces proceder a programar posteriormente. Así que estaremos en nuestro próximo video comenzando a hacer el diagrama estructurado del problema del cilindro y a programar a codificar ese programa. Nos vemos hasta la próxima.